Hace un rato habíamos leído Hechos 8, del 1 hasta el 25, creo. Eh, el asunto es que alguien estaba haciendo mucha bulla ahí, entonces no compartí más y no, se me puse ahí a conversar con mamá. Pero quiero compartir Hechos capítulo 8, hoy lunes 17 de abril. Voy a volver a leer para estar, tener presente la palabra. Dice, y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día fue hecha una grande persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Me llama la atención eso. Persiguieron a todo el mundo, pero los apóstoles se quedaron ahí escondidillos en Jerusalén. Este Saulo es perseguidor de la iglesia. Este es el mismo apóstol Pablo antes de nacer de nuevo. Y unos varones piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Empero Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas y arrastrando varones y mujeres, los entregaba en la prisión. En este versículo, maldoso. En este versículo 3 queda descubierto que la iglesia se reunía en las casas. No existía un edificio. 4. Mas los que eran esparcidos pasaban por todas partes predicando la palabra. Ellos no desaprovechaban. Donde ellos iban huyendo, ahí donde ellos iban huyendo, iban predicando la palabra. No. Era tanto era tanto las ganas de predicar que no les importaba de que los estaban persiguiendo. ¿Sí? 5. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria pasa mucho carro, sí. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes escuchaban atentamente unánimes las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo los milagros que hacían. Porque los espíritus inmundos salían de muchos que los tenían, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, mas había cierto varón llamado Simón, el cual había usado la hechicería antes en aquella ciudad y había hechizado a la gente de Samaria, diciéndose ser algún grande. Él mismo se promocionaba diciendo que él era un hombre grande delante de ellos, ¿verdad? Sí. Lo bonito de todo esto, mamá, es que la primera predicación que recibe la ciudad de Samaria es a través de esta mujer samaritana del Evangelio de Juan capítulo 4. Pero ya viene una segunda oleada hacia Samaria, que es Felipe que llega a predicar a Samaria. Dice 10, al cual oían, o sea, los habitantes de Samaria oían a este tal Simón, que era un brujo hechicero, tenía verbo para enredar a la gente, al cual oían todos atentamente desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este hombre es el gran poder de Dios. Y ya la gente lo relacionaba con que ese hombre tenía el poder de Dios. Así somos actualmente nosotros los seres humanos. Cuando vemos ahí a alguien que tiene buen verbo, mucha gente no se da cuenta de que ese hombre realmente es un encantador, es un brujo, es un hechicero, es un manipulador, ¿verdad? 11. Y le estaban atentos porque con sus hechicerías los había hechizado mucho tiempo.
Mas cuando creyeron a Felipe que les predicaba el evangelio, las cosas pertenecientes al reino de Dios y el nombre de Jesucristo, fueron bautizados, así varones como mujeres. Entonces Simón mismo también creyó, y cuando fue bautizado, continuó con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Este brujo fue impactado por la palabra. Dice 14. Entonces cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, cuando descendieron, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había caído sobre alguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos encima y recibieron el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por el poner de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ofrecióles dinero, diciendo: dadme también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiere las manos encima reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque pensaste que el don de Dios se gane por dinero. No tienes tú parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te será perdonado este pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de iniquidad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, que ninguna cosa de estas que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y predicado la palabra del Señor, se volvieron a Jerusalén, y en muchas aldeas de los samaritanos predicaban el evangelio. Entonces, mamá, yo lo que logro ver de esta lectura es que en todas partes de la palabra de Dios, pero en todas partes, mamá, yo lo único que veo es que la palabra de Dios me lleva y quiere que nosotros conozcamos de que lo más importante es predicar la salvación, el evangelio. ¿El evangelio qué sería? Predicar la mala noticia, o sea, decirle a las personas: mi amigo, así como está usted, usted no puede entrar al cielo. Esa es la mala noticia. No puede decirlo así. ¿Cómo entonces dice mamá que no lo puedo decir así? Entonces, ¿cómo lo diría usted, mamá? Leyendo ahí. ¿Ah? Leyendo, sí. Leyendo la palabra, Lo que dice. lo que dice. Y después uno lee. ¿Después uno qué? Después uno les habla como Les explica. les explica. Ajá, ajá. Sí, mamá tiene razón. Yo, no es una estrategia decirle a las personas, Pero uno no se arrepiente. ¿ah? Uno no se arrepiente. Sí, tienes razón. Pero mamá, ve, yo lo que he venido aprendiendo es que yo les digo a ellos, yo no les digo, ¿cómo le digo? A las personas nuevas yo no les digo, si se muere así, va a entrar al infierno. Yo les digo, si se muere así, no puede entrar al cielo. ¿No? Es lo mismo, pero suavecito. Pero digamos que mi obligación es explicarle con detalle, con mucho detalle, ¿verdad? Entonces yo veo en esta lectura de Mateo 8, del 1 al 25, yo lo que veo es que hay una clara indicación en la palabra que lo único que uno tiene que hacer es no desaprovechar ninguna oportunidad. Estamos siendo perseguidos. Ahí donde vamos a predicar. No hay que perder el tiempo. Entonces, Saulo de Tarso
no sabía que nuestro Señor lo usó como un instrumento para ir a Jerusalén, donde estaban los apóstoles y donde estaban todas las iglesias que se reunían en casas. Saulo de Tarso llegó a fumigarlos, a sacarlos, ¿verdad? Saulo de Tarso los perseguía porque era usado por Satanás, pero Saulo de Tarso no sabía que Jesucristo lo estaba usando para que las personas salieran a predicar, porque no querían salir a predicar, estaban ahí encerraditos en la iglesia, perdón, en la casa. Y entonces donde los fumiga, tienen que salir huyendo. Entonces, ¿cómo está? Ah, qué bueno. Entonces, así se esparció el evangelio en los primeros días de los apóstoles. Pero es interesante porque a los apóstoles no los tocaron, se quedaron ahí en Jerusalén, dice aquí en el versículo 2, 1. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Ah? Los apóstoles no. Pero es interesante. Bueno, ahorita no viene a mi corazón una palabra como para poder entender. Nada más que puedo ver que Felipe se pone a predicar en Samaria. Predica y predica y predica, ¿verdad? Y muchas personas son libres del espíritu inmundo, muchas personas son sanadas, son paralíticos y cojos son sanados, ¿verdad? Y hay mucho gozo en la ciudad de Samaria. Y las personas reciben con muchas ganas las palabras de Felipe. Aunque en Samaria había un hombre que se llamaba Simón, que era un hechicero, un encantador, una persona muy influyente que hablaba con mucha elocuencia y tenía engañados a las personas, aún así los habitantes de Samaria se les olvidó de este engañador y pusieron la mirada en el poder de la palabra que salía de Felipe. Tanto así que este Simón engañador, este Simón en brujo, también creyó, dice la palabra. Y dice que después de que fue bautizado, seguía a Felipe, donde Felipe iba, ¿verdad? Entonces dice la palabra que esta noticia de lo que estaba pasando en Samaria llegó a oídos de los apóstoles. Entonces los apóstoles convinieron en nombrar a Pedro y a Juan para que viniera a Samaria para imponer las manos, para que recibieran el Espíritu Santo. Entonces, Pedro y Juan vinieron, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces, a la luz del Evangelio, ¿qué fue lo que pasó? Que por la predicación de Felipe, ¿verdad? Y con base en lo que Felipe predicaba, no dice cuál cita estaba Felipe citando, ¿verdad? Pero Felipe, yo puedo concluir de que Felipe vivió de muy de cerca y ahí enfrente de Jesús las cosas que Jesús hacía, ¿verdad? Y entonces Felipe anduvo con él. Entonces Felipe predicaba y predicaba y pues la predicación, los espíritus salían y la gente se sanaba de las enfermedades, ¿verdad? Entonces, pero a Felipe le faltaba ponerle entendimiento qué significaba la imposición de las manos. Entonces Pedro y Juan escucharon la noticia y seguramente preguntaron, ¿y Felipe les pone las manos? ¿Verdad? Entonces seguramente no dice, seguramente Pedro y Juan dijeron, hey, Felipe no está poniendo las manos, solamente está predicando. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Igual que el Levítico, entonces Pedro y Juan dice, igual que el Levítico, hay que ponerle las manos a cada uno de ellos para que el pecado, la serpiente antigua, salga de ellos y entre en el corazón de nuestro Señor Jesús que está ahí con Felipe, que está ahí con los apóstoles.
Porque Pedro y Juan sí conocen la imposición de las manos. ¿Qué es lo que hay en el trasfondo de la imposición de las manos? Que es ni más ni menos que la figura del Levítico, la ofrenda por el pecado, imponerle la mano al cordero, ¿verdad? Y Pedro y Juan conocen perfectamente qué fue lo que pasó en el bautismo de Jesús, que Jesús, siendo el cordero, capturó el pecado de todos los judíos. Entonces, Pedro y Juan dicen, no, y a Felipe le falta la imposición de las manos. Y a Felipe le falta entender que tiene que cumplir exactamente lo que pasaba en el Levítico, la imposición de las manos para que el pecado salga de ellos. Aunque ya el pecado había salido, pero los habitantes de Samaria necesitaban ver cómo se cumplía la palabra del Levítico. Por eso es que el Evangelio hay que ponerle mucho entendimiento. Entonces, de esa forma, entonces ellos eran sellados por el Espíritu Santo. Entonces, voy a parar este audio aquí.